Vamos a pasar ahora a la tercera socióloga de la que vamos a hablar, que esta ya es posterior a este libro. Es decir, después de este libro hay otras muchas que vinieron y que también tenemos que rescatar del olvido. Mirra Komarovsky. He titulado mi ponencia Una vocación sociológica en tiempos de funcionalismo. La exclusión de las mujeres del conocimiento es una de las grandes dimensiones de la desigualdad de género y se produce a través de varias fases. En primer lugar, la exclusión del acceso a la educación, varias fases sucesivas. En primer lugar, el acceso a la educación, después la profesionalización para aquellas que sí consiguieron acceder a la educación, después la difusión y finalmente el reconocimiento. En el caso de Komarovsky, la educación no fue un obstáculo, igual que las dos sociólogas que hemos visto anteriormente. Pertenecía, como ellas, a las clases medias ilustradas y tuvo una buena formación. Sin embargo, la profesionalización fue mucho más problemática para ella. Hay que tener en cuenta que estamos hablando ya de un periodo entre años 20, Komarovsky termina la carrera universitaria a finales de los años 20, y la sociología en Estados Unidos ya se ha consolidado académicamente. Y Komarovsky quiere hacer carrera académica. Lo acaba consiguiendo, pero con grandes dificultades. Accede tarde, va llegando tarde a todo, a la estabilidad académica y a la cátedra. En cuanto a la difusión, alcanzó una notable difusión. Mirra Komarovsky era una persona muy conocida públicamente en Estados Unidos en los años 40, 50, 60, 70. No solo en el medio sociológico, publicó muchos libros, artículos, muchos en la American Sociological Review. Era una socióloga reconocida en el mundo sociológico y más allá del mundo sociológico también, porque era una voz que estaba en el debate público, en distintos tipos de debates públicos, y además escribía habitualmente en revistas de difusión general, incluso en revistas femeninas como Vanity Fair. Tuvo reconocimiento en vida, pero no tuvo reconocimiento de largo plazo. No está en el canon sociológico. Está también, como las otras sociólogas de las que hemos hablado, bastante olvidada. No diré que absolutamente olvidada, pero bastante olvidada. Komarovsky nació en Rusia y emigró a Estados Unidos con 17 años. Quizá por eso tenía una mirada un tanto particular sobre la sociedad, una mirada desde fuera y desde dentro a la vez, porque venía de otro mundo, de otro país, de otra lengua. De hecho, tiene escritos muy hermosos sobre lo que aporta el aprendizaje de otras lenguas para conocer otras culturas, otras sociedades, porque una lengua es una concepción del mundo. Esa mirada desde dentro y desde fuera conecta con lo que decía Harriet Martineau, que debía hacer un sociólogo, que debía estudiar su objeto de análisis a la vez con empatía y con distancia. Pues Komarovsky tenía esa capacidad muy recomendable para la sociología. Komarovsky tuvo siempre una posición contracorriente, pero dentro de la sociología académica, dentro del mainstream sociológico y en pleno dominio del funcionalismo, que recordemos, en esa época se consideraba que era la perspectiva hegemónica en la sociología.
Es decir, que para hacer sociología había que trabajar dentro del paradigma funcionalista. Podemos preguntarnos si Komárowski era una socióloga funcionalista. Por ejemplo, Arlie Hochschild se lo ha preguntado y ha respondido que sí. Yo creo que con una cierta precipitación. Es verdad que podemos leer algunas cosas de Komárowski. Pasa un poco lo mismo que con Perkins Gilman. Podemos leer algunas cosas de Komárowski y decir, es funcionalista. Pero también la respuesta a esa pregunta podría ser no, podría ser sí, pero. Luego lo desarrollaré un poquito más. También podemos preguntarnos, ¿fue una socióloga feminista? Pues ahí yo tengo muchas menos dudas. Claramente yo respondería que sí. Ahora, de lo que no cabe la menor duda es de que tenía una fuerte vocación sociológica. Descubrió la sociología y cuando la descubrió tuvo muy claro que eso era lo que ella quería hacer en su vida. Komárowski llegó a Estados Unidos en 1922 desde Rusia. Entra a estudiar en Barnard College en Nueva York, que era entonces la universidad femenina asociada a Columbia, porque Columbia era masculina, era solo para hombres. Hizo una magnífica carrera universitaria y tuvo profesores que la apreciaban mucho y que la apoyaron prácticamente, por ejemplo, para obtener becas. Uno de ellos fue William Ogburn. Sin embargo, cuando termina la carrera y le dice a Ogburn, su amigo, mentor, profesor, que quiere dedicarse profesionalmente a la sociología, él le dice que no se lo recomienda porque es mujer, extranjera y judía. Sin embargo, Komárowski desoyó el consejo y buscó formas de empezar a trabajar en sociología y entró a trabajar como ayudante de investigación en 1930, entró a trabajar en la nueva escuela de investigación sociológica, es decir, la New School for Social Research de la Universidad de Frankfurt, que había emigrado a Estados Unidos huyendo del nazismo con su director, Max Horkheimer, y que había sido acogida en la Universidad de Columbia. Y ahí estuvo trabajando Mirra Komárowski varios años. Después volvió a Barnard College, a su alma mater, como profesora y ya hizo toda su carrera académica allí. Pero, como decía antes, le costó. Hasta los 44 años no consiguió un puesto estable y hasta los 48 no consiguió la cátedra, que ahora aquí no parece una edad muy tardía, pero en Estados Unidos en los años 50 lo era mucho más tarde que sus colegas masculinos. Luego, curiosamente, se jubiló a los 65, pero volvió unos pocos años después para fundar en Barnard College, ya como profesora emérita, el segundo programa de estudios de género, el segundo instituto, programa de estudios de género de las universidades norteamericanas. Y entre 1973 y 1975 fue elegida presidenta de la Asociación Americana de Sociología, la segunda después de Dorothy Swain Thomas. En cuanto a su vida privada, siempre fue una persona enormemente reservada. No quiso escribir sus memorias, a pesar de que discípulas, amigos, colegas se lo pidieron.
10 años después, en 1940. Sí. Sí, avanzo. Vale. Bueno, decía que tuvo un segundo matrimonio en 1940 que curiosamente coincidió con otro momento importante en su trayectoria profesional, porque fue cuando leyó la tesis doctoral. Con su segundo marido, que se llamaba Marcus Heyman, siguió durante 3 décadas hasta que él falleció en 1970. Y en una conversación en 1989, en una entrevista con Shulamit Reinhardt, le dijo Komárowski a Shulamit que su marido le había hecho la vida muy fácil porque valoraba su trabajo, coincidían ambos en el tipo de vida que querían llevar y le dejaba a ella su propio espacio. Por cierto, no era sociólogo, se dedicaba a negocios privados. En uno de sus libros que le dedica a Heyman, escribe: los años de convivencia con Mark han fortalecido mi fe en que es posible que existan relaciones entre mujeres y hombres como las que este libro imagina, es decir, relaciones igualitarias. Bueno, me voy a centrar en 3 cosas, porque no se puede contar todo, claro, imposible. Entonces me voy a centrar en 3 aspectos especialmente importantes en cuanto a lo que aportó a la sociología. En primer lugar, el análisis de los roles sexuales. Ella lo llamaba así, roles sexuales, hasta los años 70, cuando se acuñó el concepto de género y pasó a hablar de roles de género, pero hasta los años 70 hablaba de roles sexuales y estudió tanto los roles sexuales masculinos como femeninos. Los estudió separadamente y los estudió en interacción. Estudió además las expectativas y los comportamientos en relación con los roles sexuales y las expectativas propias de las personas entrevistadas y del entorno, y también la relación entre expectativas recíprocas de mujeres y hombres. Y estudió también las inercias en los comportamientos de género y las contradicciones. Y todo ello en momentos de cambio social. En varios momentos de cambio social. Me voy a referir a 2 de ellos. El primero de ellos, años 30, 35-36. La investigación en la que ella participó en la New School for Social Research era una gran investigación sobre el efecto del desempleo en los obreros, en los trabajadores, hombres de cuello azul, y a su vez cómo ello influía sobre la autoridad masculina en la familia. Todo esto tiene muchas resonancias al tipo de trabajo que Horkheimer y compañía hacían en Alemania en los años 30, pero ahora lo trasladan a Estados Unidos. La segunda investigación en la que analiza roles masculinos y femeninos tiene se refiere a un grupo social muy distinto. Años 50, estudiantes universitarias mujeres, y analiza en ese momento en el que se producen cambios, se están produciendo cambios en los roles de género, analiza cómo lo experimentan, cómo lo viven las jóvenes universitarias. Y uno de los aspectos en los que se centra es en las contradicciones, en las expectativas contradictorias sobre las jóvenes. Por ejemplo,
hay un verbatim que recoge de una entrevistada que dice: mis padres quieren que sea como Hedy Lamarr, que curiosamente entonces era como la máxima belleza femenina, no se sabía que además era una gran investigadora. Mis padres quieren que sea como Hedy Lamarr y Marie Curie a la vez. O otra entrevistada dice: cuando hago deporte con chicos, si compito con ellos, como ellos hacen, si soy competitiva, no les gusta, pero si no lo hago, me llaman torpe. El segundo aspecto al que me quiero referir es al análisis conjunto de género y clase, lo que hoy llamamos interseccionalidad. Komárowski, en varias de sus investigaciones, estudió la clase obrera, frente a la idea dominante en aquellos años en Estados Unidos y desde luego en la sociología, de que la clase media representaba al conjunto del país. Sin embargo, ella en varias de sus investigaciones quiso estudiar la clase obrera, sobre todo en su libro más conocido, que tuvo una enorme difusión, que se llama El matrimonio de clase obrera. Claro, este enfoque, ese empeño en estudiar la clase obrera, además, ella dice: no, yo no quiero estudiar ni la clase media, ni tampoco la clase marginal. Quiero estudiar la clase obrera integrada de familias con hijos, blancas, protestantes y originarias de Estados Unidos. Y lo que muestra en su libro es, uno, que esa clase obrera existe, es muy diferente de la clase media, y la familia de clase obrera es muy diferente de la familia de clase media. Este enfoque la separa totalmente de Parsons y vuelve a conectarla con los primeros trabajos que había hecho en la nueva escuela de investigación social, que tenían una clara influencia marxista. De hecho, en la obra de Mirra Komárowski, en varias cosas aparece esa influencia marxista. Bueno, como vamos un poquito regular de tiempo, voy a resumir esto un poquito, voy a saltarme un poquito. Voy a pasar al tercer aspecto que quiero señalar, que es el trabajo de Mirra Komárowski para perfilar la metodología del estudio de caso. Ella siempre trabajó con estudios de caso, es decir, con números pequeños de casos que analizaba en gran profundidad. Y entonces estaba preocupada por la cuestión de la generalización de los resultados y dedicó bastante tiempo a pensar sobre este tema. Teorizó sobre cómo darle fiabilidad a la metodología del estudio de caso y señaló tres aspectos principales. En primer lugar, el contrastar con otras investigaciones comparables. Lo que pasa es que en bastantes ocasiones las investigaciones de Komárowski eran tan originales en cuanto al enfoque y al objeto de análisis que no encontraba otras comparables, o sea que no siempre lo podía hacer. En segundo lugar, se refiere a la importancia en el estudio de caso de hacer un análisis sistemático a la luz de las hipótesis planteadas o de otras nuevas, insiste en eso, se pueden incorporar nuevas hipótesis a lo largo del proceso de investigación hasta encontrar una explicación consistente con todos los datos empíricos disponibles y a través de un camino de ida y vuelta, es decir, una interacción constante en teoría e investigación empírica. Y en tercer lugar, se refiere Komárowski a la importancia del análisis repetido a lo largo del tiempo para observar
si se mantiene lo observado, si se producen cambios, tanto en perspectiva transversal como longitudinal. De hecho, uno de sus libros, una de sus investigaciones, que hace cuando ha vuelto a Barnard College, o sea, después de haberse jubilado ya con 75 años, hace una investigación longitudinal en la que hace un seguimiento de estudiantes mujeres en una universidad y hace 3 observaciones en primer curso, a mitad de curso y él en el último curso. Es decir, hace un seguimiento de una cohorte. Este es un libro publicado en 1985. Bueno, en resumen, Komárowski fue una socióloga incómoda, exigente, rigurosa, que no solo tenía mirada sociológica, sino que tenía oído sociológico, porque estaba muy pendiente de los matices, los silencios, los sobreentendidos. Todo eso lo incorpora al análisis. No fue una socióloga marxista, aunque la influencia de la Escuela de Frankfurt está presente en toda su obra, tanto a través de temas como el empeño en estudiar la clase obrera, como en enfoques, por ejemplo, el especial interés que tiene siempre por detectar y analizar contradicciones. Tampoco fue una socióloga funcionalista, aunque la influencia de Merton y de algunos otros funcionalistas, pero sobre todo de Merton, está muy clara en algunos de los conceptos que utiliza, por ejemplo, el concepto de disfunción o, por ejemplo, la relación entre medios y metas. En realidad, yo creo que ella se veía como una socióloga a secas, sin más adjetivos, y utilizaba conceptos, perspectivas, teorías que le eran de utilidad en su investigación. Komárowski trabajó a lo largo de toda su vida sobre las mujeres. Las mujeres son parte importante de su objeto de análisis. También los hombres en tanto que hombres, no como representantes genéricos de la humanidad. Y abogó siempre por la igualdad y el acceso a la actividad laboral. Le tocó un tiempo raro, le tocó un tiempo entre olas del feminismo, como a Simone de Beauvoir. Pero cuando aparecieron la segunda ola y la tercera ola, se incorporó a ellas con entusiasmo. No está en el panteón feminista, aunque yo creo que lo merece tanto o más que Betty Friedan, que analizó cosas similares, con quien se pueden establecer paralelismos, pero Komárowski hizo un análisis mucho más riguroso, un análisis mucho más en profundidad que Betty Friedan, que además utilizó fundamentalmente fuentes secundarias. Bueno, creo que podemos considerar a Mirra Komárowski una socióloga feminista y que merece un lugar en esa biblioteca de sociólogas ilustres que estamos construyendo. Muchas gracias.